Hola chicos, yo soy Wendy y les doy la bienvenida a mi casa. Después de haber pasado un tiempo celebrando las Navidades, puede ser una tarea desafiante poner la casa en orden. Hoy esa es mi propuesta. Únete a mí mientras enfrentamos esta tarea de una manera relajante y productiva. El primer paso crucial es quitar todas las decoraciones navideñas, que sinceramente estaba ansiosa por hacer. Aunque sí, este año no puse tantas y no me sentí tan abrumada con las decoraciones, como le decía a otra chica el otro día. Poco a poco iré metiendo en bolsas y cajas las decoraciones, asegurándome de conservar todo de manera organizada para el próximo año. ¿Ustedes son de los que guardan todo para el próximo año o siempre compran decoraciones nuevas? Mientras me ven despojando los muebles, quería preguntarles cómo pasaron estas fiestas. Nosotros estuvimos tranquilos en casa, no solo comiendo, también jugando juegos de mesa, saliendo al centro de la ciudad y con amigos. Y claro, también fuimos al cine, patinaje y por supuesto hicimos un poco de limpieza porque, como saben, nunca se termina. Limpiaré las cositas del desayuno y lavaré los accesorios de la máquina del café. Para mí es la mañana del día siguiente. Con los años he aprendido que no sobrecargándome de compromisos y tareas del hogar, puedo ser más productiva y hacer las cosas con una mejor actitud. Haciendo esto, logro mantener la casa en orden. Hoy me concentro en la cocina y la sala de estar, que ya están sin decoraciones. Primero limpiaré la mesa. Siempre me gusta tenerla limpia. Incluso las sillas, que al ser transparentes, las huellas se adhieren y se ven más.
Voy a quitar el polvo. Quiero concentrarme en lugares específicos como las paredes. Después de eso, me verán limpiar el radiador y muy bien debajo de los muebles. Al final, quiero barrer muy bien desde la alfombra hasta todo el piso. Me ayudé de esta herramienta para limpiar debajo de los muebles. Es realmente buenísima para quitar la suciedad de los lugares más difíciles de limpiar. Solo me queda barrer después con la aspiradora. Al principio quería encerar como estoy acostumbrada a hacer, pero viendo que el clima no me acompaña, decidí pasar rápidamente con un limpiador que lava, abrillanta y deja un aroma buenísimo. Ya lo he mostrado en otros videos. Antes de encerar, limpio con el trapeador. Le puse un tapón de desinfectante al agua.
Estoy preparando esta cera como están viendo. Esperé a que el piso se secara bien y dando pasadas en un solo sentido con el paño humedecido, distribuyo este producto. No hay nada más satisfactorio que ver el trabajo terminado. ¿Cómo llevan ustedes sus limpiezas después de las fiestas? No se olviden de relajarse mientras las hacen. Si te gustó este video, dímelo en un comentario. Yo por hoy te saludo y nos vemos en el próximo vlog de Wendy. Chao.